El día anterior nosotros trabajamos y hablamos de qué es una base de datos, describimos qué es un modelo relacional y vimos que se compone de tablas. Ahora, con ese concepto de qué es una base de datos, vamos ahora a conectarnos a una base de datos. Vamos a extraer la información, vamos a buscar información, vamos a poder filtrarla, vamos a poder hacerle fórmulas para al final crear nuestro reporte. Hoy entonces vamos a hablar de Power Pivot. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ya el día anterior, hasta donde yo recuerdo, vimos que podemos agregar el complemento de Power Pivot y para eso fuimos al menú de archivo. En el menú de archivo fuimos a opciones y en opciones, en la pestaña de complementos, o en inglés dice add-ins, ahí elegimos complementos com, y en los complementos com pues vimos que ahí tenía que estar puesto el chequecito de Power Pivot, Microsoft Office Power Pivot y Power View. Esos fueron los que pusimos nosotros. Revisen si lo tienen ustedes. Yo creo que ya lo deberían de tener, pero revísenlo. Clic en el menú de File, en File elegimos Options hasta abajo, Options, y luego de Options, Add-ins en la ventana que se abre, Add-ins, Manage, aquí aparece una opcioncita hasta abajo de Manage, y debe de estar activo Power Pivot y Power View. Lo que vamos a hacer entonces, como les digo, es conectarnos a una base de datos. De hecho, van a ver algunos que yo les abrí hace un momentito el SQL Server, esa ventana que tienen abierta, que si de repente algunos la cerraron, pues yo les abrí el SQL Server, porque en ese SQL Server está la base de datos a la cual nos vamos a conectar. De hecho, se las quiero mostrar. ¿Sí está abierta esta ventana de SQL Server? Tiene que estar abierta, yo la dejé abierta. En mi caso yo tengo el SQL Server, pero mi SQL Server está detenido por cuestiones de rendimiento en mi máquina, pero eso lo voy a arreglar ahorita. Realmente el curso no es de SQL Server, o sea, yo solo quiero mostrarles la ventana para que vean que en realidad no nos estamos conectando a nada de Excel. Entonces, yo lo que quiero mostrarles aquí es que tienen dentro de las bases de datos, ahí hay un folder que dice bases de datos, y dentro de las bases de datos tienen una base de datos que dice Norwin, que es la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Si yo expando Norwin y expando tablas, pues esas son las tablas que pertenecen o que forman mi base de datos. Entonces, el día anterior nosotros hablábamos del modelo relacional. Bueno, ahí está entonces la colección de tablas, la colección de entidades que forman esta base de datos. La base de datos está en inglés, pero aquí está clientes, customers, empleados, employees, las facturas o las órdenes, ahí está orders, ahí está order details. Y yo solo quiero hacer una sobrevista de esto porque ahí nos vamos a conectar. Entonces, vámonos de regreso a Excel. Y de regreso en Excel, yo quiero que escojan entonces la pestaña que habíamos activado de Power Pivot. Bueno, entonces miren pues, ¿qué es lo especial con Power Pivot? Power Pivot va a ser capaz de ir a buscar esa base de datos que les mostré hace un momentito, que en este caso, para nuestro ejemplo, está en SQL Server, pero puede ser una base de datos que esté en cualquier otra base de datos, porque pues él no tiene ningún problema en conectarse en bases de datos de otro proveedor. Podría estar en un archivo plano, podría estar en Access, no importa, él se puede conectar a cualquier base de datos.
Luego de que él se pueda conectar a cualquier base de datos, yo voy a poder ver entonces mis tablas de información cual si fueran hojas de cálculo de Excel. Las voy a poder filtrar, las voy a poder ordenar, les voy a poder cambiar, agregar fórmulas, cambiar de posición las columnas, lo que ustedes quieran. Esa flexibilidad que él me va a dar de tratar la base de datos como que si fuera una hoja de cálculo, eso es lo que se le agradece a Power Pivot. O sea, eso no es nomás de que, sí, pues lo hace bien fácil. No, eso ha sido años de trabajo de poder hacer esto para volverlo una herramienta amigable, ¿sí? Entonces, sí, lo van a ver fácil, lo van a ver cómodo, pero en realidad, pues hay mucho trabajo detrás de esto. Entonces, ustedes tienen ahí en la pestaña esta de Power Pivot, ustedes tienen el botoncito que dice administrar. Y yo quiero entonces que le den clic en administrar, en inglés dice manage, y le damos un clic y se va a abrir una ventana. Entonces, un momentito allí porque se va a abrir una ventana adicional, o sea, no lo hace directamente sobre el puro Excel, carga un complemento adicional, y esta ventana que acaba de crear es la herramienta de Power Pivot. Aquí es donde yo me puedo conectar a la base de datos que yo necesite. De hecho, yo tengo un botón aquí que dice obtener datos externos, y ahí en obtener datos externos tengo las diferentes opciones de bases de datos. Yo puedo conectarme a SQL Server Access, le di clic aquí al primer botoncito, y aquí tengo SQL Server Access, Analysis Service. También me puedo conectar a otro Power Pivot que ya haya creado. Yo quiero que vean aquí, por ejemplo, hay uno que tiene como una cruz azul que dice de otros orígenes. En inglés, ¿qué debe decir? The other source. Bueno, si le dan clic ahí, lo que quiero mostrarles es que ahí tiene diferentes opciones él, y como les dije, se puede conectar a otros proveedores. Ahí está entonces Oracle, ahí está Teradata, ahí está Sybase. Todos esos son proveedores de bases de datos. Informix, IBM, DB2. Entonces yo me puedo conectar sin ningún problema a cualquiera de esas bases de datos. En nuestro caso, vamos a elegir el primero, Microsoft SQL Server. Ahora, lo pude haber hecho más suave, más light, conectándome a una base de datos del mismo Excel. Me pude haber conectado a un listado de datos de Excel, me pude haber conectado a Access, pero en este caso voy a utilizar, aprovechando que estas máquinas tienen SQL Server, que es la base de datos de Microsoft, porque aquí se imparten cursos de SQL Server, pues entonces voy a aprovechar y voy a utilizar las herramientas que tengo. Entonces voy a elegir Microsoft SQL Server y le voy a dar clic en siguiente. Y ahora entonces él me dice, bueno, indíqueme a qué servidor se va a conectar. Si usted estuviera trabajando esto en su empresa, pues tiene que saber el nombre de su servidor. Y luego entonces escoger la base de datos. Como yo les digo, cada máquina aquí es un servidor. Fue configurada así, fue instalado un SQL. Entonces, lo que necesitamos aquí es saber el nombre de su computadora. Para no saber el nombre de mi compu, existe un alias, una forma de decir alias. Esa forma de decir alias es escribiendo localhost. Entonces, si usted escribe localhost, es como decir yo máquina. Ahora, pudo haber llamado a la línea de comandos y escribir hostname, y ahí averigua el nombre de la computadora. En este caso, esta compu se llama JM Cárdenas B. JM Cárdenas B dice. Luego de escribir localhost, yo puedo venir y darle clic aquí al botoncillo este y elegir la base de datos a la que me voy a conectar. Ahora, atención. En este laboratorio controlado, digamos, ustedes solo van a tener que darle clic aquí y ya aparecen las bases de datos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros instalamos en esta computadora, nosotros le dijimos que manejara una autenticación de Windows, le dijimos que la misma contraseña con la que se loguearon cuando entran a la computadora, que ponen estudiante y password, esa misma contraseña sirva para conectarse al SQL. En otra ubicación, en otro lugar, eso no va a pasar, ¿sí? ¿Por qué no va a pasar?
porque seguridad, o sea, yo no puedo llegar y conectarme a la base de datos de Seguros El Roble solo así porque sí. No, o sea, eso no se puede, eso no pasa. En este caso sí, pero porque nosotros hemos provocado que el laboratorio funcione de esta manera. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer si me quiero conectar a la base de datos de la empresa? Bueno, pedir acceso a informática y conectarme con mi usuario y contraseña que me proporcione. En este caso yo quiero que escojan conectarse a la base de datos Norwin. Esa es la base de datos de ejemplo que vamos a usar, que fue la que les enseñé hace un momentito. Hagámosle clic entonces en siguiente, y nuestro siguiente paso es decirle de dónde vamos a tomar los datos. Los podemos tomar del listado de tablas que les mostré hace un ratito, o podemos escribir nosotros una consulta. La segunda opción está medio complicada en el sentido de que pues nosotros, en este caso, nuestro perfil no es de DBA, entonces si fuera de desarrollador o de DBA, pues entonces yo escribo un query con un código que se llama SQL. Entonces yo escribo el código. De hecho aquí, por ejemplo, en la ventana esta del SQL, solo para tener una idea, yo puedo decirle, por ejemplo, select asterisco from customers. Yo le estoy diciendo, devuélvame los datos, todas las columnas de la tabla customers. Y entonces esto ya me devuelve un dato. Eso que escribí es código SQL. Hay que buena onda que exista, a nosotros no nos interesa. Para cosas más sofisticadas sí nos podría servir, pero ahorita no. Entonces, el asunto es que si yo escojo la segunda opción y le doy clic en siguiente, él me abre un cuadro ahí, bueno, escriba su código. En este caso yo no lo quiero escribir, yo quiero elegir las tablas manualmente, gráficamente, entonces voy a elegir la primera opción y le voy a dar clic en siguiente. Y ahora sí, entonces, ahí se despliegan las tablas que forman esta base de datos, que como dijimos el día anterior, está basado sobre el modelo relacional. Cada tabla representa una entidad que participa del negocio, entonces tengo a un cliente que me hace o que me pide la orden. Tengo una orden, tengo un detalle de orden. En el detalle de la orden tengo un producto que pido. El producto me lo da un proveedor. Todo eso, solo que en inglés, porque esta base de datos Norwin está en inglés. Vean el poder de que entonces me puedo conectar a una base de datos, la que yo quiera en este caso. Bueno, y si quieren ya ver los datos, por ejemplo, me puedo poner aquí en Customers, y yo tengo aquí este botoncillo que dice vista previa y filtro. Denle un clic, y ahí en ese momento ya están viendo los datos de la tabla de esa base de datos. Yo siempre digo aquí que obviamente esto es bien importante, la seguridad. Ustedes no se pueden conectar a cualquier base de datos solo porque sí, a menos que tengan el permiso o la autorización necesaria. ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo los datos desnudos. ¿Cómo así desnudos? O sea, yo no tengo un formulario bonito que me presenta la información. Yo aquí estoy viendo tal y cual los datos están en la tabla, crudos, si lo quieren ver así. El punto entonces es que entonces yo puedo ver información confidencial. Puede ser que el formulario con el que yo ingrese todos los días la información no tenga un campo que intencionalmente no quiero que se muestre para todos los usuarios, y aquí sí lo voy a ver. Entonces tengo que tener cierta autorización para poder ver esta data, pues no debe de ser solo así porque sí. Entonces la idea es, perfecto, tengo estas tablas, tengo estos datos. Entonces yo voy a construir un reporte. Este es un sistema de facturación. Entonces, ¿qué necesito yo? Porque la idea, la visión es analizar la información. ¿Qué necesito yo? Si ya tengo ahí el sistema de facturación, ahí están las facturas de varios años. Entonces, ¿de qué se trata mi análisis? Mi análisis se trata de qué producto vendí más, quién es mi mejor producto, qué año vendí mejor. De repente, y si lo quiero ver por año, ¿qué mes es mejor? Bueno, si encontré qué mes es mejor de un año, lo puedo ver el siguiente año a ver si se repite la misma tendencia, y con eso marcar entonces si tengo temporadas altas o temporadas bajas. No sé si a ustedes les platicaba que, por ejemplo,
alguna vez trabajando y dando curso para Shell, ellos decían que a nivel de gasolina ellos pierden en Guatemala. O sea, ellos no tienen ganancia de la gasolina que venden, pero ellos ganan en las tiendas de conveniencia. Ellos se manejan a nivel regional. ¿Cómo llegaron a determinar eso? Viendo su información, haciendo el análisis de los gastos. ¿Y dónde está ese análisis de los gastos? En la base de datos, en el sistema que se maneja todos los días. Bueno, vamos a marcar entonces algunas tablas para usarlas. Voy a marcar categories, customers, employees, order details, order products, suppliers. Y ustedes tienen aquí una columna que dice friendly name. Esta columna friendly name es un nombre más amigable. Entonces podemos cambiar los nombres, pongámoslos en español. Entonces categorías, cliente, empleado, detalle, orden, producto, proveedor. El otro elemento importante aquí es que él no tiene ningún problema en conectarse a bases de datos grandes. O sea, si la tabla orden, son las facturas, tiene 3 millones de datos, no tiene ningún problema en tomarse 3 millones de datos y traérselos. Eso es parte de la tecnología que Microsoft usa para poder trabajar con esto. De hecho, esto se llama modelo tabular. La sensación de esto, de poder trabajarlo en Excel, es que Microsoft inventó una tecnología que se llama X-Velocity, y esta tecnología entonces permite agarrar millones de datos y concentrarlos en una estructura que permite generar reportes, que permite mover la data, revisarla de manera bien eficiente y bien rápida. Entonces, eso es lo especial aquí. Obviamente esto implica conocimiento de mi base de datos, porque yo les estoy diciendo, mire, voy a marcar la tabla categoría, cliente, empleado, pero porque en este caso, como les digo, este es un sistema de facturación, y este sistema de facturación, digamos que pues más o menos tengo la idea de cómo funciona, y pues las tablas aparte son intuitivas con el nombre. Puede pasar que la base de datos de mi empresa no tenga nombres intuitivos, y entonces eso puede complicar las cosas, ¿sí? Existen sistemas como SAP, que más de alguna vez han oído que existe un sistema SAP. SAP no tiene nombres así tan intuitivos, y entonces pues implica conocimiento y exploración ahí de los datos para llegar a saber qué tabla tiene qué dato. En este caso, por ejemplo, le voy a dar clic aquí en finalizar y voy a terminar mi operación de traslado de datos. Ahorita él entonces va a empezar a mover los datos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, porque eso sí puede pasar, qué pasa si yo tengo entornos diferentes de información y qué sé yo, hay ciertos códigos que necesito ir a buscar que no están en esta base, sino están en otra? Bueno, entonces yo puedo mezclar entornos. Aquí le voy a dar clic en cerrar. Entonces, si yo necesitara ir a conseguir otros datos, vuelvo a darle clic aquí a mi botón de origen de datos y vuelvo a buscar otra información. Entonces, el punto es conocer dónde están mis datos y en base a eso buscar el origen que corresponda. Completen la operación que yo ya hice en este caso de aplicar, de darle aceptar y luego finalizar, y véanle cómo él trae cada tabla. Esto es una tabla de datos y cada tabla la trae como una hoja de datos. Esto no es nomás así, esto no es que sea una hoja de datos. Por flexibilidad nos lo pone de esta manera, por compatibilidad,
para que sea amigable nos lo muestra de esta manera, pero en realidad estas son tablas de información. De hecho, a diferencia de Excel, porque esto es Power Pivot, en este caso en la esquina inferior derecha yo tengo dos botoncitos, y el botoncito este, por ejemplo, de relaciones, le voy a dar un clic, para que miren entonces que a esto muestra las tablas relacionadas. Esto yo se los mostraba el día anterior, donde les decía que las tablas pues se relacionan entre sí. Entonces, cada hoja de datos que veo corresponde a una tabla y esas tablas están relacionadas. ¿Y el botón de trabajar? ¿Cuál? Ah, este. Es para regresar a las hojitas. Entonces, este me regresa aquí a las hojas de datos y este me enseña pues las relaciones que existen. Bueno, entonces miren pues, ¿de qué se trata esto? Ustedes acaban de obtener sus datos, sus tablas, de un origen de datos, X, el que ustedes quieran. Ahora que obtuvieron los datos, ustedes deben de construir fórmulas, ustedes deben de fabricarse todas las posibles opciones que luego van a necesitar para generar un reporte. Ahora, atención, el reporte que genera esto es una tabla dinámica. Entonces, pues ya hemos visto tablas dinámicas, aquí las vamos a tener que volver a ver porque son vitales e importantes. El reporte que genera esto es una tabla dinámica, no hay otra opción. O sea, esto va a la hora de ya quiero ver datos, quiero jugar con los datos y que me devuelva ya información, tengo que llegar a una tabla dinámica. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto me permite conectarme a mi origen de datos, donde tengo toda la data. Esto me va a permitir crear fórmulas, esto me va a permitir eliminar algunos datos que no quiera, por ejemplo. No es que los vaya a eliminar de la base de datos, solo no los voy a mostrar, porque de hecho esto también maneja filtros como los filtros que maneja Excel. Entonces, yo aquí voy a acomodar los datos para después generar un reporte. Ahora, a mí me gusta decir, y no sé por qué siempre he pensado en esto, de que entonces, comparándolo con la casa, cuando nosotros vamos a comer, cuando es el almuerzo, pues algunas veces ustedes ven que la mamá, que la hermana estaba de levantarse de la mesa porque estaba de jalar cosas, porque estaba poniendo la mesa. No, aquí hay que tener la mesa servida, aquí hay que, voy a jalar todo lo que pueda necesitar. Cualquier fórmula la voy a crear aquí, para que después tenga completamente la mesa servida y después ya no me esté levantando a traer algo. No, ya aquí lo debo de tener todo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy manejando reporte de ventas, porque esto tiene reporte de ventas, o con esto vamos a fabricar un reporte de ventas, entonces, si yo necesito ver ventas por año, bueno, entonces utilice la función de año y sáquele a la fecha del año, sáquele a la fecha del mes. Si usted necesita hacer un reporte por categoría de productos, bueno, entonces se trajo la columna, la tabla categorías, entonces puede manejar por categoría de sus productos. Usted necesita, por ejemplo, obtener la ganancia, bueno, haga una fórmula que reste el precio de lo que lo vendí, del precio que realmente costó y saque de una vez la ganancia. Arme todas sus fórmulas aquí para después solo ir a generar el reporte, ¿sí? Esa es la idea de esto. O sea, ese es su principio, ¿sí? O sea, esto no genera el reporte, esto prepara los datos para que después con la tabla dinámica ya ustedes hagan su reporte. ¿Sí? Bueno,